Amelita caminaba por la familiar calle de Santa Cruz do Río, sosteniendo una gastada bolsa con las sobras de pan que no había vendido en todo el día. El sol ya se ocultaba tras las casas bajas, pintando sus paredes de un cálido color anaranjado. Después de un turno de 10 horas en la tienda de don Carlos, le dolían las piernas y la espalda de estar de pie detrás del mostrador. Solo soñaba con llegar a casa, quitarse los zapatos incómodos y prepararse un buen café. Al doblar la esquina de su calle, Amelita vio a un pequeño grupo de vecinas reunidas frente a su casa. Las mujeres discutían animadamente, mirando de vez en cuando en dirección a su casa de piedra. Amelita sintió un nudo en el corazón. Esas reuniones solían ser sinónimo de problemas. Al acercarse, vio la causa del alboroto. En la misma entrada de la casa, justo en los escalones de piedra, yacía Rubencio. Tenía la ropa de trabajo sucia y arrugada, la camisa desabrochada y una botella de cachaza vacía en el bolsillo. Estaba tumbado de lado, sollozando en voz baja y murmurando algo ininteligible. ¡Ay, Amelita! Sacudió la cabeza a su vecina, doña María, que estaba más cerca de ella. Lleva así 2 horas. Pensamos que tal vez estaba enfermo, pero luego nos dimos cuenta. Amelita bajó los ojos, sintiendo que el color le inundaba la cara. Quería tirarse al suelo avergonzada. Los vecinos se separaron en silencio para dejarla pasar junto a su marido. Algunos la miraban con simpatía, otros con mal disimulada condena. Rubencio, llamó en voz baja, inclinándose hacia él. Ven, vamos a casa. Su marido levantó la cabeza y la miró con ojos turbios. Una sonrisa de borracho se dibujó en su rostro. «Ah, mi Amelitka», murmuró, tratando de levantarse y cayendo inmediatamente. «¿Cómo estás, belleza mía? Estoy descansando un poco aquí». «Levántate, por favor», repitió ella, tratando de hablar con calma, aunque por dentro bullía de rabia y vergüenza. Rubencio intentó levantarse, pero sus piernas no le obedecían. Amelita lo cogió bajo el brazo y se esforzó por levantarlo. Era pesado, y su cuerpo ebrio parecía aún más pesado. Estuvo a punto de caerse varias veces, arrastrando a su mujer. «¿Te ayudamos?», preguntó dubitativo el joven vecino de Pedro, pero Amelita negó con la cabeza. «Gracias, me las arreglo». No quería llamar más la atención sobre aquella humillante escena. Con gran dificultad, prácticamente arrastrando a su marido, llegó hasta la pesada puerta de madera de su casa. La llave temblaba en sus manos al intentar introducirla en el ojo de la cerradura. Rubencio amontonó todo su peso sobre ella y la puerta finalmente se abrió. Dentro, la casa era fresca y silenciosa. Un pequeño salón con muebles sencillos, un viejo sofá, una mesa de madera y un par de sillas, les recibió con familiar acogimiento. Las paredes de piedra lo mantenían fresco incluso en los días más calurosos, algo que Amelita siempre agradecía. Era la casa que habían comprado juntos hacía 5 años, cuando aún creían en un futuro feliz. Rubencio había prometido entonces que sería un buen marido, que tendrían hijos y vivirían como una familia normal. Se esforzó por llevar a su marido al dormitorio y lo tumbó en la cama. Rubencio roncó de inmediato, extendiendo los brazos. Olía mucho a alcohol y a sudor. Amelita le quitó los zapatos y le tapó con una manta vieja. De vuelta al salón, se tumbó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas que había estado conteniendo delante de sus vecinos por fin brotaron. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cuándo se había torcido todo? A Rubencio siempre le había gustado beber, pero antes no había sido un problema. Trabajaba, ganaba dinero, era un buen marido. Y ahora, Amelita se levantó y fue a la cocina. Necesitaba hacer la cena, aunque no tenía nada de apetito. Sacó de la nevera las alubias que habían sobrado ayer y las puso a calentar. Automáticamente cortó una cebolla y la rehogó en una sartén. Las tareas familiares de la casa la tranquilizaron un poco. Cuando la cena estuvo lista, puso la mesa, aunque se dio cuenta de que comería sola.
Rubencio dormiría hasta la mañana, quizá más. Comió despacio, pensando en el día de hoy. La tienda estaba tranquila, habían entrado algunos clientes habituales. Don Carlos la felicitó por su pulcritud. Un día normal arruinado por un marido borracho en la puerta de su casa. Después de cenar, Amelita recogió la mesa, lavó los platos y decidió darse una ducha. El agua caliente le quitó el cansancio del día, pero no pudo quitarle la vergüenza y la frustración. Permaneció un buen rato bajo los chorros, relajándose por fin. Se puso el camisón y se tumbó en la cama junto a su marido, que roncaba. El sueño no llegaba. Se quedó tumbada escuchando cómo Rubencio se removía, murmurando algo en sueños. A veces gritaba con fuerza, como si tuviera pesadillas. A eso de las 3 de la madrugada, Rubencio se despertó. Amelita le oyó levantarse de la cama, tambaleándose hacia el salón. Se hizo la dormida, pero escuchó atentamente. Su marido buscaba algo. Le oía abrir y cerrar cajones, mover sillas, mirar en los armarios. Luego oyó sus pasos en la cocina, buscando una botella escondida. Amelita sabía que no había nada que encontrar. Hacía tiempo que había vaciado todo el alcohol que encontró en la casa. Rubencio regresó al dormitorio visiblemente alterado. Respiraba con dificultad y aún olía a alcohol. «Amelita», llamó en voz no muy baja. «Amelita, despierta». Ella no contestó, siguió haciéndose la dormida. «Sé que estás despierta», dijo más bruscamente. «¿Dónde lo has escondido?» «¿De qué me estás hablando?», preguntó ella en voz baja, aún sin abrir los ojos. «¿Dónde está la botella?» «Sé que estaba. Estaba en el armario de la cocina. No sé nada de ninguna botella». Rubencio encendió la luz de un tirón. Amelita entrecerró los ojos ante la luz brillante. «No me mientas», levantó la voz. «Siempre lo ocultas todo y lo echas todo por la borda. ¿Crees que no lo entiendo?» Amelita se sentó en la cama y miró a su marido. Incluso después de dormir, tenía un aspecto horrible, el pelo revuelto, los ojos rojos, la camisa manchada. «Rubencio, es tarde, los vecinos duermen, hablemos por la mañana». «No», gritó, «hablemos ahora. ¿Dónde está mi cachaza?» «Me la serví, como todo lo demás». La respuesta le puso furioso. Su rostro se contorsionó y dio un manotazo. Amelita no tuvo tiempo de esquivar. La palma de la mano de su marido golpeó su mejilla con un ruido. El golpe fue duro y su cabeza se echó hacia atrás. «¡Zorra!», siseó. «¿Cuántas veces puedo hacer esto? Todo el día trabajando como un buey y ni siquiera puedo tomar algo en casa». Amelita se agarró la mejilla encendida. Las lágrimas le corrían por la cara. No de dolor, sino de humillación. Rubencio nunca le había puesto la mano encima. «Compra una botella nueva mañana», dijo, dejándose caer de nuevo en la cama. «Y deja de hacer tus trucos de derrame. Estoy harto». Se volvió hacia la pared y al cabo de unos minutos volvió a roncar. Y Amelita se quedó así sentada, sujetándose la mejilla y llorando en silencio. Ya no había sueño. Se levantó, fue al baño y se miró en el espejo. La huella de una mano enrojecía en su mejilla. Pasó las horas que quedaban antes del amanecer en la cocina, sentada a la mesa con una taza de café frío. En su cabeza giraban los mismos pensamientos. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? ¿Qué hacer ahora? ¿Se podía cambiar algo? Por la mañana, cuando Rubencio se despertó, actuó como si nada hubiera pasado. Se lavó la cara, se vistió con ropa de trabajo limpia, desayunó y se marchó a la obra sin mirar siquiera a su mujer. Amelita le despidió en silencio, procurando que no se le notara el moratón de la mejilla. Hacia las 10 de la mañana llegó Jacinta. La mejor amiga de Amelita trabajaba de camarera en el único hotel de la ciudad y solía pasarse por allí entre turno y turno. Era una mujer delgada, con ojos oscuros e inteligentes y una personalidad franca. Nunca se avergonzaba de decir la verdad ante sus propios ojos. «Hola, amigo», dijo Jacinta al entrar en la casa con una bolsa de pan fresco. «Te he traído... Jesús, ¿qué te ha pasado en la cara?»
Amelita se cubrió automáticamente la mejilla con la mano, pero era demasiado tarde. Jacinta vio el moretón. ¿Será eso?, preguntó con voz áspera. Amelita asintió sin levantar la vista. Siéntate, dijo Jacinta en tono autoritario. Cuéntamelo todo. Tomando una taza de café, Amelita le contó a su amiga el incidente de anoche y la escena nocturna. Jacinta escuchaba en silencio, pero se veía crecer la indignación en su rostro. Ese perro, dijo al fin, levantó la mano contra ti. Siempre supe que no era bueno, pero venir a esto... Jacinta, no lo llames así. ¿Cómo debo llamarlo? ¿Perro? Eso es lo que es. Un hombre normal nunca pegaría a una mujer. Jacinta se levantó y empezó a caminar por la cocina agitando los brazos. Amelita, tienes que hacer algo. No puedes vivir así. Hoy te abofetea y mañana ¿qué? Un puñetazo en la cara. O algo peor. Solo estaba borracho. No sabía lo que hacía. No le pongas excusas, dijo Jacinta secamente. Borracho o sobrio, no importa. Mostró su verdadera cara. Su amiga se sentó a su lado y tomó las manos de Amelita. Escúchame, tienes a tu padre, tienes esta casa. Puedes vivir sin ese alcohólico. ¿Por qué quieres vivir así? Somos marido y mujer. ¿Y qué? Eso no le da derecho a pegarte. Amelita, eres una mujer inteligente, trabajas duro. Ya encontrarás un hombre normal que te aprecie. Amelita escuchó a su amiga en silencio. En el fondo se daba cuenta de que Jacinta tenía razón, pero le costaba aceptarlo. 5 años de matrimonio, un hogar compartido, esperanzas de tener hijos. Todo eso no podía tirarse por la borda. Piensa en lo que te he dicho, dijo Jacinta levantándose. Prométeme que lo pensarás. Cuando su amiga se fue, Amelita se quedó sola con sus pensamientos. Limpiaba la casa, lavaba la ropa, preparaba la cena, pero su mente estaba en otras cosas. Las palabras de Jacinta eran una espina clavada. Por la tarde llegó la vecina, doña Celestina. Era una mujer corpulenta y bonachona, madre de 3 hijos. Trajo un pastel de guayaba casero. Pensé en compartir, dijo mientras ponía el pastel sobre la mesa. Era mucho, pero Amelita se dio cuenta de que era solo una excusa. Celestina quería hablar del incidente de ayer. ¿Cómo va todo?, preguntó la vecina con cautela sentándose a la mesa. Estoy bien, respondió Amelita automáticamente. Celestina la miró detenidamente y se fijó en el moratón, a pesar de sus intentos por disimularlo. Amelita, dijo en voz baja, no quiero entrometerme, pero sabes que siempre puedes pedir ayuda, ¿no? Gracias, doña Celestina, pero no pasa nada. Escucha, cariño, llevo 20 años casada. En una familia pasan cosas, pero hay cosas que no se pueden soportar. Eres joven, eres hermosa, tienes toda la vida por delante. No deberías malgastarla en alguien que no te aprecia. Celestina habló con cuidado pero con firmeza. No juzgaba, no daba consejos directos, pero sus palabras sonaban como una suave advertencia. Piensa en ti, añadió levantándose. Te mereces un trato mejor. Cuando su vecina se marchó, Amelita cortó el pastel y preparó café. La dulce guayaba le recordó su infancia, una época en la que todo era sencillo y claro. Había soñado con una familia feliz, un marido cariñoso, hijos, y no había salido como ella había planeado. Se sentó en la cocina, comió lentamente su tarta y pensó en las palabras de su amiga y vecina. Ambas, cada una a su manera, le habían dicho lo mismo. Quizá tuvieran razón. Quizá había llegado el momento de cambiar algo en su vida. Amelita vio los primeros signos de cambio una semana después de la noche en que su marido la golpeó. Rubencio llegó a casa de la obra a la hora habitual, pero en lugar de coger la botella como había hecho en los últimos meses, entró silenciosamente en el dormitorio y sacó un pequeño paquete de debajo del colchón. Al abrirlo, puso el dinero sobre la mesa, mucho más de lo que solía traer. Amelita estaba preparando la cena y observaba furtivamente a su marido. Los billetes estaban arrugados, pero en realidad eran muchos. Hizo una rápida estimación.
aproximadamente 1 vez y media su salario semanal habitual. ¿De dónde has sacado tanto?, preguntó ella, sirviendo pescado frito y arroz. Trabajo a tiempo parcial, respondió Rubencio brevemente sin levantar la vista. Me quedo después de mi turno, ayudando al capataz con el papeleo. Amelita asintió, pero sintió una punzada en el interior. Rubencio nunca había sido capaz de leer y escribir más allá de su nombre y palabras sencillas. ¿Qué documentos podría descifrar? Pero guardó silencio. No quería provocar otro conflicto. Durante los días siguientes, la situación se repitió. Rubencio volvía a casa con dinero que antes no tenía. A veces traía comestibles que normalmente no podían permitirse. Buena carne, fruta fresca, café caro. Amelita no se quejaba. El dinero extra les venía muy bien, sobre todo porque tenían que pagar el préstamo de la casa, pero las dudas crecían cada día. Sabía muy bien cuánto pagaban en su pueblo a los obreros de la construcción. Don Manuel, el dueño de la constructora donde trabajaba Rubencio, no era conocido por su generosidad. Amelita había oído hablar en la tienda a las mujeres de otros trabajadores de la construcción, que se quejaban de los salarios bajos y los pagos irregulares. ¿De dónde sacaba su marido el dinero extra? Una tarde, cuando Rubencio volvió a poner un fajo de billetes sobre la mesa, Amelita se atrevió a hacer una pregunta directa. Rubencio, dime la verdad, ¿de verdad trabajas a media jornada en la obra? Su marido levantó bruscamente la cabeza y la miró con desagrado. ¿Qué crees que estoy robando? ¿Cree que su marido es un ladrón? No me refería a eso. Solo me sorprende que don Manuel pague tan bien las horas extras. Manuel no tiene nada que ver, murmuró Rubencio. Hay otros clientes, particulares. Pagan mejor. La explicación sonaba razonable, y Amelita decidió no insistir. Tal vez su marido había encontrado ingresos adicionales. Al fin y al cabo, los albañiles solían trabajar a tiempo parcial en sus ratos libres, reparando las casas de la gente adinerada del pueblo o construyendo dependencias. Pero el cambio no fue solo económico. Rubencio empezó a comportarse de otra manera. Bebía menos, aunque no dejó el alcohol por completo. Se volvió más reservado, a menudo pensaba, miraba a un punto. A veces Amelita notaba que se frotaba nerviosamente los bordes de la camisa o daba golpecitos con los dedos en la mesa. Ella nunca le había visto hacer eso antes. Otra cosa extraña fue que Rubencio empezó a llegar tarde a casa. Antes llegaba a las 7:30, justo después de terminar la jornada laboral. Ahora podía llegar a las 8, a las 9 y a veces incluso a las 10 de la noche. A las preguntas de su mujer respondía lo mismo. Trabajaba hasta tarde en su empleo a tiempo parcial. Amelita intentó preguntarle dónde trabajaba exactamente, quiénes eran los clientes particulares, pero Rubencio siempre evitaba las respuestas directas. Hablaba con frases generales, luego la reparación del centro de la ciudad, luego la construcción de un garaje en casa de un rico, luego la colocación de una cocina en una casa de campo. Nunca daba detalles. Jacinta, que seguía visitando a su amigo con regularidad, también notó el cambio. «Algo le pasa a tu marido», le dijo un día mientras tomaban el café de la tarde sentadas en la cocina. «Parece distinto, y el dinero viene de algún sitio. Un trabajo a tiempo parcial». Amelita se hizo eco de las palabras de su marido. Dijo Jacinta con escepticismo. «¿Has intentado averiguar de dónde saca el dinero?» «¿Por qué? Si gana más, mejor». «Amelita», dijo su amiga con seriedad, «después de lo que pasó entre ustedes dos tienes que estar alerta. Los hombres no cambian así como así. Si él está diferente, algo debe haber pasado». Las palabras de Jacinta hicieron que Amelita se fijara aún más en el comportamiento de su marido. Y efectivamente, los cambios eran notorios. Rubencio vestía ropas nuevas, no caras, pero claramente mejores que las que tenía antes. Se compró zapatos nuevos, un reloj, incluso colonia. Cuando Amelita le preguntó por qué quería hacer todo eso, dijo que quería parecer decente ante sus nuevos jefes. El mes pasó relativamente tranquilo.
El dinero siguió apareciendo. Rubencio empezó a beber menos en casa, aunque seguía llegando tarde y a menudo oliendo a alcohol. Amelita empezaba a acostumbrarse a la nueva rutina e incluso se alegraba de que su marido fuera menos revoltoso. Pero la noche que lo cambió todo llegó de forma inesperada. Don Carlos había dejado que Amelita se fuera temprano. Era temporada muerta en la tienda y había pocos clientes. En vez de a las 7 de la tarde, como de costumbre, salió a las 6:30. No quería irse a casa. De todos modos, no habría nadie. Rubencio no solía aparecer hasta las 8, pero no había nada que la retuviera en la ciudad. Así que Amelita decidió volver a casa, preparar una buena cena y hacer la colada. Al acercarse a su casa, oyó voces y risas. Procedían del salón de su casa. Se le aceleró el corazón. ¿Le había pasado algo a Rubencio? ¿Quizá estaba enfermo y los vecinos habían venido a ayudarle? Amelita abrió rápidamente la puerta con su llave y entró en la casa. Lo que vio la dejó helada en el umbral. En el salón, en la mesa del comedor, estaban sentados 4 hombres. Rubencio y 3 desconocidos. En la mesa había botellas de cachaza, cerveza, cartas, dinero y un cenicero lleno de colillas. Los hombres hablaban en voz alta, reían, jugaban al póker. Rubencio estaba sentado de espaldas a la puerta y no reparó inmediatamente en su mujer. Decía algo a sus compañeros, agitaba los brazos y reía. Amelita nunca le había visto tan animado. Los desconocidos tenían más o menos la misma edad que su marido, entre 30 y 40 años, pero estaban claramente mejor vestidos que los obreros de la construcción habituales. Uno llevaba una chaqueta de cuero, a pesar del calor que hacía fuera. Otro llevaba unos vaqueros caros y una camisa que claramente costaba más que el sueldo semanal de Rubencio. El tercero llevaba una cadena de oro alrededor del cuello y enormes anillos en los dedos. «Rubencio», llamó a Amelita en voz baja. El marido se volvió y al ver a su mujer, su rostro cambió radicalmente. La alegría desapareció en un instante, sustituida por la irritación. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó bruscamente. «Me han dejado ir temprano. ¿Qué ocurre aquí?». Los 3 desconocidos se volvieron hacia ella y la escrutaron de pies a cabeza. Sus miradas eran insolentes, evaluadoras. Amelita se sintió incómoda. «Chicos, esta es mi mujer», presentó Rubencio de mala gana. «Amelita, estos son mis compañeros de trabajo». Uno de los hombres, el de la chaqueta de cuero, sonrió y asintió. «Encantado de conocerla, señora. Tienes una mujer preciosa, Rubencio». Amelita le devolvió el saludo con la cabeza, pero se sentía cada vez más incómoda. Había algo raro en aquella gente. No parecían albañiles, ni siquiera clientes privados. Demasiado provocativos, demasiado seguros de sí mismos. «Rubencio, tengo que hablar contigo», dijo. «Puedes hablar conmigo más tarde», dijo. «Mira, estoy ocupada. Vete a la cocina o algo». Su tono era despectivo, casi grosero. Amelita sintió que el color le inundaba la cara. Rubencio nunca le había hablado así delante de extraños. «Pero esta es nuestra casa». «¿Y qué?», la cortó bruscamente. «Estamos hablando de un asunto importante. No interrumpas». El hombre de la cadena de oro se rió. «No te preocupes, preciosa. No tardaremos mucho. Pronto vaciaremos tu salón». Su tono era irónico, casi burlón. Amelita se dio cuenta de que su presencia no era bienvenida. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Estaré en la cocina». Se dio la vuelta y entró en la cocina, pero dejó entreabierta la puerta del salón. Quería saber qué clase de gente había llegado a su casa y qué hacían con su marido. Los hombres hablaban en voz alta, sin esconderse demasiado. Amelita pudo oír fragmentos de conversación. Algo sobre dinero, algunos planes, cuándo y dónde reunirse la próxima vez. Intentó oír los detalles, pero no pudo distinguir la mayoría de las palabras. Media hora más tarde, los invitados empezaron a reunirse.
Amelita oyó cómo se despedían de Rubencio y quedaban para volver a verse. Luego, la puerta de entrada se cerró de golpe y la casa quedó en silencio. Amelita esperó unos minutos y salió al salón. Rubencio estaba sentado a la mesa, guardando el dinero y las cartas. Las botellas estaban casi vacías. «¿Quién es esta gente?», preguntó. «Ya te lo he dicho, compañeros de trabajo». «Rubencio, no parecen trabajadores de la construcción. Mira cómo van vestidos». Su marido levantó la cabeza y la miró con fastidio. «¿Qué aspecto crees que debe tener la gente? ¿Todos con pantalones rotos? Son contratistas privados. Tienen más dinero que los obreros normales. Pero, ¿por qué se reúnen en casa? ¿Por qué no en la obra? Porque es más cómodo». Rubencio levantó la voz. «Mira, basta de interrogatorios. Soy mayorcito, puedo decidir con quién quedar y dónde». Amelita vio que estaba enfadado y decidió no insistir, pero la impresión de encontrarse con desconocidos era muy desagradable. Había algo sospechoso en ellos, algo que no estaba bien. En los días siguientes, Rubencio se volvió aún más reservado. Seguía trayendo dinero, pero se mostraba aún más reacio a contestar preguntas. A veces Amelita le veía pensativo, con el ceño fruncido, fumando nerviosamente en el porche. Una semana más tarde, los mismos tres hombres volvieron a presentarse en su casa. Esta vez, Amelita estaba en casa y oyó enseguida sus voces. No entró en el salón, se quedó en la cocina, pero escuchó atentamente la conversación. Los hombres hablaban ahora más bajo, con más cuidado. Solo pudo distinguir algunas palabras: mañana por la noche, beu, coche, compartir a partes iguales. El significado de la conversación seguía sin estar claro, pero a Amelita le disgustaba cada vez más lo que estaba ocurriendo en su casa. Cuando los invitados se marcharon, intentó hablar con su marido, pero estaba claro que él no estaba de humor para hablar. Bebía más de lo habitual y se acostaba pronto. Tumbada junto a Rubencio, que roncaba, Amelita pensó en lo que había pasado en las últimas semanas. El dinero, los amigos extraños, el secretismo de su marido, todo aquello formaba un cuadro desagradable. No sabía exactamente qué pasaba, pero intuía que Rubencio estaba metido en algo dudoso. Al día siguiente, mientras atendía a los clientes en la tienda, se preguntaba si debía contárselo a su padre o a Jacinta. Por un lado, quería consultar a alguien para ver si estaba exagerando el peligro. Por otro, no quería sacar a la luz asuntos familiares, sobre todo si sus sospechas eran vanas. Por la noche, cuando Rubencio volvió tarde y muy animado, con un nuevo fajo de billetes, Amelita se dio cuenta de que ya no podía callarse. Fuera lo que fuese, debía averiguar la verdad. Donicio Ramírez estaba sentado en el porche de su pequeña casa de piedra, tomando tranquilamente su café matutino y observando a los escasos transeúntes de la estrecha calle. A sus 58 años, conservaba la agudeza mental y la atención que le habían ayudado durante sus años como guardia de seguridad en la fábrica local. Ahora, jubilado por una lesión en la pierna, pasaba más tiempo en casa, pero su hábito de detectar cosas sospechosas no había desaparecido. En las últimas semanas, el anciano había observado con ansiedad los cambios en el comportamiento de su yerno. Rubencio nunca había sido el mejor marido para su hija, pero lo que estaba ocurriendo ahora tenía a Donicio seriamente preocupado. Demasiadas rarezas se habían acumulado en poco tiempo. En primer lugar, el dinero. Amelita le había dicho que su marido ganaba más, pero Donicio conocía las tarifas de su pueblo. Él mismo había trabajado una vez en una obra antes de aceptar un empleo como guardia de seguridad. Nadie pagaba a los obreros de la construcción tanto como parecía ganar Rubencio. Ni siquiera los clientes más ricos eran tan generosos. Segundo, nuevos conocidos. Donicio había visto varias veces a hombres extraños delante de la casa de su hija. Venían en un viejo jeep, bien vestidos, pero algo en ellos resultaba sospechoso.
Tal vez fuera su porte demasiado confiado, tal vez fuera la forma en que miraban por la calle. El ojo experimentado del antiguo guardia de seguridad sugirió que esas personas no eran ni obreros de la construcción ni honrados trabajadores. En tercer lugar, el propio comportamiento de Rubencio. Antes era un tipo sencillo. Bebía, por supuesto, a veces se ponía violento, pero en general era predecible. Ahora había algo nuevo en él: nerviosismo, secretismo, cautela constante. Cuando Donicio se lo encontraba por la calle, su yerno respondía con una sola palabra, evitando largas conversaciones, con prisa por llegar a casa o a otro sitio. Pero lo que más preocupaba a Donicio era lo que había visto hacía 3 días en el centro de la ciudad. Un anciano iba en autobús al centro de salud para una cita con el médico. El autobús paró en la plaza principal. Donicio miró por la ventanilla y vio una figura familiar. Rubencio estaba de pie cerca de la parada en compañía de 3 hombres. Eran los mismos desconocidos que Donicio había visto delante de la casa de su hija. Los hombres hablaban intensamente de algo. Rubencio parecía agitado, gesticulando, explicando algo. Uno de sus acompañantes, un hombre alto y delgado con chaqueta de cuero, le ponía la mano en el hombro, claramente tranquilizándole. El otro dibujaba algo con un bolígrafo en un papel, mostrándoselo a los demás. La escena no duró mucho. Al cabo de unos minutos, los hombres tomaron caminos distintos. Rubencio fue a la parada de autobús, los otros 2 a un jeep aparcado cerca. El autobús de Donicio siguió su camino, pero lo que había visto permaneció en la mente del anciano. ¿Qué hacía Rubencio en el centro de la ciudad en horas de trabajo? ¿Por qué no estaba en la obra? Y lo más importante, ¿qué clase de gente le rodeaba? Las cavilaciones de Donicio se vieron interrumpidas por el sonido de unos pasos que se acercaban. Amelita caminaba por la calle, en dirección a su casa. El anciano sonrió. Su hija venía a verle todas las semanas, y él siempre disfrutaba de esas visitas. «Hola, papá», saludó Amelita acercándose a la veranda. «Hola, hija. ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo?» «Bien. Don Carlos está contento, los clientes no se quejan». Donicio miró a su hija con atención. Parecía cansada, y había una expresión de preocupación en sus ojos. El moratón de la mejilla casi había desaparecido, pero el viejo recordó lo que había pasado entre su yerno y su hija. «Entra, voy a preparar café», dijo, levantándose y apoyándose en su bastón. La casa estaba fresca y acogedora. Donicio vivía solo desde que murió su mujer, pero mantenía el lugar ordenado. Un pequeño salón con muebles sencillos, una cocina, un dormitorio, modestos pero limpios. De las paredes colgaban viejas fotografías de la familia. En las estanterías había libros que leía por las tardes. Mientras Donicio preparaba café, Amelita hablaba del trabajo, de los vecinos, de cosas cotidianas, pero el anciano sentía que su hija le ocultaba algo. La conocía bien de la infancia. Cuando Amelita estaba preocupada, hablaba más deprisa de lo normal y a menudo se tocaba el pelo. «¿Y cómo estaba Rubencio?», preguntó Donicio, poniendo 2 tazas de café aromatizado sobre la mesa. «Está bien, trabajando mucho, cansado». «Sí, he oído que ahora trabaja a media jornada. Es bueno que haya encontrado un ingreso extra». Amelita asintió, pero Donicio vio que le temblaban los labios. «Papá, ¿sabes quién se dedica a la construcción privada en la ciudad? ¿Quién puede pagar bien por horas extras?». La pregunta de la hija confirmó las sospechas del viejo. Significa que ella también duda de las explicaciones de su marido. «Hay pocos constructores privados», respondió Donicio con cautela. «Hay algunas familias ricas que construyen casas de vacaciones o reforman viviendas, pero suelen contratar a cuadrillas enteras, no a obreros individuales». «¿O quizá algunos de fuera de la ciudad? ¿De los pueblos vecinos?». Donicio se quedó callado, pensando en la mejor manera de iniciar la conversación. No quería acusar a su yerno sin pruebas, pero no podía callarse. «Amelita», comenzó despacio, «quiero decirte una cosa.
No sé si debería, pero mi padre tiene el corazón preocupado. Su hija lo miró con ojos preocupados. ¿Qué te ocurre? Hace 3 días iba de camino a la clínica y vi a Rubencio en el centro de la ciudad. Estaba hablando con unas personas cerca de la parada del autobús. ¿Y qué? Tal vez se encontró con alguien que conocía. Hija, esas personas no me gustaban. Había algo raro en ellos. Iban bien vestidos, pero se comportaban como gente acostumbrada a mandar y a no escuchar objeciones. Amelita frunció el ceño. Papá, eres demasiado desconfiado. Rubencio puede relacionarse con quien quiera. Claro que puede, pero escúchame hasta el final. Donicio se acercó más a su hija. Hay rumores en el pueblo, Amelita. Dicen que hay una banda que ha estado atacando a la gente en las carreteras, sobre todo a la entrada de la ciudad, donde hay pocos testigos. ¿Qué rumores? ¿Quién habla? Varias personas. Ayer don Francisco, de la farmacia, dijo que una mujer del pueblo vecino fue a verlos. Dijo que su coche fue parado en la carretera por unos bandidos enmascarados que les quitaron el dinero y la documentación. Y hace una semana, el viejo Miguel había contado una historia parecida. Amelita negó con la cabeza. Papá, siempre ha habido salteadores de caminos. Esto no es nada nuevo. Puede ser, pero nunca había ocurrido aquí, cerca de nuestro pueblo. Y entonces, Donicio se quedó callado, como dudando si continuar. ¿Y después qué? Los hombres con los que vi a Rubencio eran muy parecidos a los descritos por las víctimas. Altura media, uno con chaqueta de cuero, otro con una cadena de oro. Podría ser una coincidencia. Puede, asintió Donicio. Pero me preocupa que su marido esté hablando con gente sospechosa cuando debería estar trabajando. Amelita guardó silencio durante largo rato, meditando las palabras de su padre. Donicio la vio debatirse entre creerle o defender a su marido. Papá, comprendo tu preocupación, dijo al fin, pero a Rubencio no se le puede relacionar con ningún atracador. Trabaja en una obra, gana dinero honradamente. ¿Has visto dónde trabaja exactamente? ¿Conoces las direcciones de esos clientes particulares? Amelita volvió a guardar silencio. Donicio se dio cuenta de que había dado en el blanco. Hija, no digo que Rubencio sea un delincuente. A lo mejor cayó en malas compañías sin darse cuenta de con quién estaba tratando. Pero hay que tener cuidado. ¿Cuidado con qué? Con todo. No hagas demasiadas preguntas, no husmees demasiado. Si realmente está involucrado con gente peligrosa, podría no ser seguro para ti. El anciano cogió la mano de su hija. Prométeme que prestarás atención. Si notas algo extraño, ven a verme enseguida. ¿Lo harás? Amelita asintió, pero Donicio se dio cuenta de que seguía dudando. Le costaba creer que su marido pudiera estar implicado en algo delictivo. Hablaron un poco más de asuntos cotidianos, pero la conversación sobre Rubencio flotaba en el aire, tensando el ambiente. Cuando Amelita se disponía a marcharse, Donicio volvió a recordarle que tuviera cuidado. Después de despedir a su hija, el viejo volvió a la galería y se sentó de nuevo en su silla. La conversación no le había aliviado. Al contrario, estaba aún más convencido de que Rubencio estaba metido en algo malo. La reacción de Amelita demostraba que ella también sospechaba algo malo, pero aún no estaba dispuesta a admitirlo ni siquiera ante sí misma. Donicio conocía el carácter de su hija. Era testaruda y leal, y siempre intentaba ver lo mejor de las personas. Estas cualidades la convertían en una buena persona, pero a veces le impedían evaluar la situación con sobriedad, sobre todo cuando se trataba de personas cercanas a ella. El anciano decidió que observaría más de cerca a su yerno. Si sus sospechas se confirmaban, tendría que hacer algo al respecto. Amelita era hija única y no podía dejar que sufriera por la estupidez o la criminalidad de su marido. Aquella tarde Amelita se sentó en su casa pensando en la conversación con su padre. Rubencio aún no había regresado, algo que últimamente era habitual.
Intentó recordar todas las rarezas de las últimas semanas, todas las pequeñas cosas que la habían alarmado pero que había intentado ignorar. De hecho, su marido nunca le había dicho exactamente dónde trabajaba a tiempo parcial. Nunca había dado el nombre ni la dirección de ningún cliente. Cuando ella le preguntaba, él respondía con generalidades o desviaba la conversación hacia otro tema. Los hombres que había visto en la casa tampoco parecían albañiles u honrados hombres de negocios. Tenían algo de lobos, de depredadores. La miraban como si estuvieran evaluando una presa. Y luego estaba el dinero. Demasiado dinero para un trabajador de la construcción a tiempo parcial. Aunque Rubencio hiciera horas extras todos los días, no podría ganar tanto. Cuanto más pensaba Amelita, más crecían sus sospechas, pero le daba miedo admitir que su padre podía tener razón. Significaba que su marido se relacionaba con delincuentes, que su casa podía estar en peligro, que toda su vida se basaba en mentiras. Hacia las 9 de la noche llegó Jacinta. Una amiga se dejaba caer a menudo por las tardes cuando terminaba su trabajo en el hotel. Enseguida notó que Amelita estaba alterada por algo. «¿Qué le pasa?», preguntó Jacinta sentándose junto a su amiga en el sofá. Amelita le contó la conversación con su padre, sus sospechas y los rumores sobre los ladrones. Jacinta escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «¿Sabes?», dijo cuando Amelita hubo terminado, «puede que tu padre tenga razón. Tu padre puede tener razón. Tú también piensas que Rubencio... Creo que debo tener cuidado. Hablo a menudo con los visitantes del hotel. Y, en efecto, últimamente varias personas me han contado historias parecidas». Jacinta se inclinó más hacia su amiga. «Hace un mes vino un viajante de San Pedro. Dijo que habían sido atacados en la carretera entre nuestros pueblos. 3 hombres enmascarados pararon su coche, les quitaron la mercancía y el dinero. Y hace 15 días, una pareja de ancianos de la capital contó la misma historia. Les robaron casi a la entrada de nuestra ciudad». «Pero eso no significa que Rubencio...» «Amelita», la interrumpió Jacinta. «¿De dónde sacó tu marido todo ese dinero? Ya sabes cuánto pagan a los obreros de la construcción. Y estos nuevos amigos suyos, desde luego no son obreros». Un amigo tomó las manos de Amelita. «Escúchame bien. No digo que tengas que ir directamente a la policía, pero tienes que averiguar la verdad. Síguelo, averigua a dónde va, qué hace. Si es realmente honesto, no hay nada que ocultar. Y si papá tiene razón, y si Rubencio realmente está involucrado con criminales, entonces tendrás que tomar una decisión. ¿Qué es más importante, tu seguridad o la lealtad a un marido que te engaña?». Jacinta habló con seriedad, sin su dureza habitual. Comprendió que su amiga se enfrentaba a una difícil elección. «Piensa en lo que te he dicho», añadió, levantándose. «Y recuerda que, si pasa algo, siempre puedes acudir a mí o a tu padre». Cuando Jacinta se marchó, Amelita se quedó sola con sus pensamientos. La casa parecía demasiado silenciosa, demasiado vacía. Cada ruido de la calle la estremecía. ¿Y si era Rubencio el que volvía? ¿Y si era esa gente extraña? Por primera vez en mucho tiempo, Amelita sintió miedo de verdad, no solo por sí misma, sino por el futuro, que de pronto le pareció tan incierto y peligroso. La decisión de seguir a su marido no fue inmediata. Durante los 2 días que siguieron a las conversaciones con su padre y Jacinta, Amelita estuvo atormentada por las dudas, tratando de encontrar una explicación razonable a todo lo ocurrido. Pero cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que solo había una manera de averiguar la verdad. Rubencio seguía saliendo de casa por la mañana temprano y volvía tarde por la noche. Se había vuelto aún más reservado, apenas hablaba con su mujer y contestaba a las preguntas directas con respuestas de una sola palabra o irritado. A veces, Amelita captaba su mirada escrutadora, como si intentara comprender lo que ella pensaba. La noche anterior a su decisión, Amelita no pudo dormir durante mucho tiempo. Rubencio roncaba a su lado,
pero incluso dormido parecía tenso, fruncía las cejas, murmuraba algo, se crispaba bruscamente. Olía a alcohol y a tabaco más intensamente que de costumbre. Por la mañana, cuando su marido iba a trabajar, Amelita lo observaba atentamente. Vestía ropa de trabajo limpia, llevaba una pequeña bolsa que, según decía, contenía herramientas, pero la bolsa parecía demasiado ligera para las herramientas, y Amelita se dio cuenta de que Rubencio comprobaba el contenido de los bolsillos de su chaqueta, como asegurándose de que todo lo que necesitaba estaba allí. «Adiós», dijo secamente, dirigiéndose a la puerta. «Rubencio», lo llamó Amelita. «¿Dónde vas a trabajar hoy?» Él se detuvo sin volverse. «En la obra. ¿Dónde si no?» «Y después, ¿dónde está ese trabajo a tiempo parcial del que hablabas?» Ahora se dio la vuelta y miró a su mujer con irritación. «¿Por qué quieres saberlo? ¿Estás haciendo mi rutina diaria?» Solo me lo preguntaba. Somos marido y mujer. Si pasa algo, me encontrarás a través de Manuel en la obra. Le cortó Rubencio y salió de la casa. Amelita se acercó a la ventana y observó a su marido caminar por la calle. Su andar era tenso y miraba a menudo a su alrededor, como si estuviera comprobando si le seguían. Esto no hizo más que reforzar su decisión. En la tienda, Amelita se pasó todo el día pensando en la mejor manera de organizar una vigilancia. Nunca había hecho nada parecido y no sabía por dónde empezar. Lo principal era evitar los ojos de Rubencio y averiguar dónde pasaba realmente el tiempo. Don Carlos se dio cuenta de que la dependienta estaba distraída y cometía varios errores al pagar a los clientes. «Amelita, ¿no te encuentras bien?», le preguntó preocupado. «No, solo cansada. No he dormido bien». «¿Por qué no te vas pronto? Hoy no hay muchos clientes. Puedo arreglármela sola». Amelita quiso negarse, pero se dio cuenta de que era una buena oportunidad. Si salía a las 5, podría llegar al sitio al final del día y ver a dónde iba Rubencio después del trabajo. «Gracias, don Carlos. Eso estaría bien». A las 5 de la tarde, Amelita se dirigió rápidamente a la obra en las afueras de la ciudad donde su marido decía que trabajaba. Se escondió detrás de la esquina de un edificio vecino, desde donde tenía una buena vista de la obra. Los obreros acababan de terminar su turno. Amelita vio caras conocidas. Eran los hombres con los que Rubencio llevaba años trabajando. Estaban recogiendo herramientas, lavándose las manos en la grúa provisional, preparándose para volver a casa. Pero Rubencio no estaba entre ellos. Amelita esperó media hora más, pensando que su marido podría haberse retrasado. Pero la obra estaba vacía. El último obrero se había marchado y Rubencio no había aparecido, o se había ido antes o no había venido a trabajar. Desconcertada, Amelita se dirigió a casa, pero por el camino decidió visitar a don Manuel, el dueño de la constructora. Su oficina estaba en un pequeño edificio al lado de la obra. «Buenas noches, don Manuel», dijo al entrar en el despacho. «Ay, Amelita, ¿cómo está usted? ¿Qué te trae por aquí?». Don Manuel era un hombre corpulento y bonachón de unos 50 años. Conocía a Rubencio desde hacía muchos años y siempre le había tratado bien, a pesar de su problema con la bebida. Quería preguntarle por Rubencio. ¿Trabajaba hoy? La cara de don Manuel se tornó preocupada. ¿No ha vuelto a casa? Salió del trabajo a la hora de comer, dijo que no se encontraba bien. ¿A la hora de comer?, volvió a preguntar Amelita. Sí, sobre las 2. Dijo que le dolía la cabeza y pidió irse a casa. Pensé que tal vez había bebido demasiado anoche. Amelita dio las gracias a don Manuel y salió. Así que Rubencio le había mentido por la mañana y había mentido a su patrón por la tarde. ¿Dónde había pasado el resto del día? Caminando hacia su casa, reflexionó sobre la situación. Mañana tendría que intentar seguir a su marido desde la mañana. Tal vez entonces sería posible averiguar a dónde había ido realmente y qué había hecho. Rubencio aún no había llegado. Amelita preparó la cena y esperó. Su marido no llegó hasta las 10:30, claramente achispado y de buen humor.
Llevaba una bolsa de la compra y una botella de ron caro. «Hola, guapa», dijo alegremente, lo cual era muy poco habitual. «Decidí celebrar un día de éxito. ¿Qué ha pasado?» «No mucho. Solo que el trabajo salió bien y el cliente está contento». Rubencio sacó un fajo de billetes del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Los billetes eran nuevos, obviamente recién recibidos. Mañana también habría trabajo, quizá incluso mejor pagado. Amelita miró el dinero y sintió que la ansiedad crecía en su interior. Aquella suma era aún mayor de lo habitual. ¿De dónde sacaba su marido tanto dinero? Cenaron casi en silencio. Rubencio estaba animado, pero hablaba poco. Varias veces Amelita percibió su mirada fija en ella, estudiándola, evaluándola. Era como si tratara de ver si ella sospechaba algo. Al día siguiente, Amelita le pidió a don Carlos que la dejara irse temprano, alegando asuntos de mujeres. El amable tendero no la cuestionó y le permitió salir a las 4. Amelita había pensado el plan de antemano. Sabía que Rubencio solía salir de casa a las 7 de la mañana. Si realmente iba a la obra, debería llegar a las 8:30. Si iba a otro sitio, podría ser rastreado. Por la mañana, Amelita despidió a su marido como de costumbre, pero se vistió rápidamente y salió de casa por la puerta trasera. Tuvo suerte. Rubencio caminaba despacio, deteniéndose a menudo, como si pensara. Amelita se mantenía a distancia, escondida tras los árboles y las esquinas de las casas. Rubencio llegó a la plaza central y se detuvo en la parada del autobús. Allí se encontró con 3 hombres conocidos, los mismos que Amelita había visto en su casa. Hablaron brevemente de algo, luego subieron a un viejo jeep y condujeron hacia las afueras de la ciudad. Amelita estaba confusa. Era imposible seguir el coche a pie, pero recordaba la dirección que habían tomado, hacia la zona industrial, donde había almacenes abandonados y viejas fábricas. Durante todo el día en el trabajo, Amelita pensó qué hacer a continuación. Por la noche decidió intentar encontrar el lugar al que Rubencio y sus compañeros habían ido por la mañana. La zona industrial estaba situada en las afueras de Santa Cruz do Río. Allí habían funcionado pequeñas empresas, pero la mayoría habían cerrado en los años 90. Ahora la zona parecía abandonada. Puertas oxidadas, ventanas rotas, patios llenos de maleza. Amelita se abrió paso con cautela entre los edificios, intentando no llamar la atención. La mayoría de los almacenes estaban vacíos, pero cerca de uno de ellos pudo ver signos de ocupación humana reciente: hierba, colillas, botellas de cerveza. Cerca del edificio había varios árboles altos. Amelita los examinó y se dio cuenta de que uno de ellos le ofrecía una buena vista de la zona cercana al almacén sin ser vista. El árbol era viejo, con ramas gruesas para trepar. Amelita decidió volver aquí mañana por la noche e intentar averiguar qué estaba pasando. Al día siguiente, que era viernes, Amelita volvió a pedir salir temprano del trabajo. Esta vez se preparó más a conciencia. Se puso ropa oscura, cogió una botella de agua y un pequeño cojín para poder sentarse en el árbol más cómodamente. A las 6 de la tarde ya estaba encaramada a la gruesa rama de un roble, que le ofrecía una buena vista de la zona cercana al almacén abandonado. La espera no fue larga. Hacia las 7:30, un jeep familiar se detuvo frente al almacén. De él bajaron 4 hombres, Rubencio y sus 3 acompañantes. Hablaban de algo, gesticulaban, obviamente discutían algún plan. Uno de ellos, el de la chaqueta de cuero, sacó una bolsa de deporte del maletero del jeep. Los hombres se dirigieron al almacén, abrieron la cerradura oxidada de la puerta y desaparecieron en el interior. Amelita esperó, conteniendo la respiración. 10 minutos después, los hombres salieron del almacén, pero ahora tenían un aspecto diferente. Llevaban máscaras caseras. Uno se había atado un pañuelo a la parte inferior de la cara y otro llevaba un gorro de esquí con aberturas para los ojos.
Rubencio se puso una gorra de béisbol oscura en la cabeza y también se ató un pañuelo alrededor de la cara. El corazón de Amelita latía tan fuerte que creía oírlo a su alrededor. Todas las sospechas de su padre y de Jacinta habían resultado ciertas. Rubencio se había puesto en contacto con los delincuentes. Los hombres subieron al jeep y se dirigieron hacia la carretera principal que conducía a la ciudad. La carretera estaba bastante cerca de aquel lugar. Amelita bajó del árbol y los siguió cautelosamente, manteniendo una larga distancia. La carretera a Santa Cruz do Río atravesaba un pequeño bosque con muchas curvas y pocas luces. Fue en este punto donde el jeep se detuvo. Los hombres salieron del coche y se colocaron a ambos lados de la carretera, ocultos tras los árboles. Amelita subió a una colina cercana, desde donde podía observar lo que ocurría. Apenas podía respirar por el miedo y el terror. La espera no fue larga. Apareció un coche en la carretera, un viejo coche blanco. Lo conducía un hombre mayor y una mujer de la misma edad estaba sentada a su lado. Cuando el coche se acercaba a la emboscada, uno de los ladrones saltó a la carretera y agitó los brazos, obligando al conductor a detenerse. Los demás rodearon inmediatamente el coche. Amelita vio a una pareja de ancianos que miraban horrorizados a los enmascarados. La mujer se llevaba las manos al pecho, el hombre decía algo, al parecer intentando persuadir a los atracadores para que les dejaran marchar. Pero los atracadores estaban decididos. Uno de ellos, el de la cadena de oro, abrió la puerta del conductor y sacó al anciano del coche. El otro subió al habitáculo y empezó a rebuscar entre las pertenencias de los pasajeros. Rubencio estaba cerca, con un palo en la mano. Amelita pudo ver lo nervioso que estaba, cambiando de un pie a otro, mirando a su alrededor. Estaba claro que se resistía a participar, tal vez presionado por los demás. El robo no duró mucho. Los delincuentes se llevaron los bolsos, las carteras y algunos paquetes del maletero de la pareja de ancianos. Luego empujaron a los ancianos de nuevo al coche y les ordenaron que siguieran conduciendo sin darse la vuelta. Cuando el coche desapareció al doblar la esquina, los ladrones recogieron rápidamente el botín y corrieron hacia su jeep. Pocos minutos después, regresaban al almacén. Amelita permaneció sentada en la colina, incapaz de moverse. Lo que había visto había puesto su vida patas arriba. Rubencio era, efectivamente, un atracador. Todo el dinero que traía a casa era dinero robado. Su marido era un delincuente. ¿Cómo llegó a casa? Amelita no pudo recordarlo después. Caminaba a máquina, sin ver la carretera, sin oír los ruidos. En su cabeza solo había un pensamiento: ¿qué hacer ahora? En casa se sentó a la mesa de la cocina y trató de ordenar sus pensamientos. Tenía que decírselo a su padre, eso estaba claro. ¿Y después? Ir a la policía. ¿Y si Rubencio se enteraba de que lo había delatado? ¿Qué le haría? Amelita recordó la bofetada que le había dado su marido hacía unas semanas. Entonces solo estaba borracho y enfadado. Ahora había resultado ser también un criminal. ¿De qué sería capaz si se diera cuenta de que su mujer le había traicionado? Rubencio llegó tarde a casa, hacia las 11. Estaba de muy buen humor. Olía a alcohol y a colonia cara. Llevaba flores en la mano y una caja de bombones. «Hola, guapa», dijo, besando a Amelita en la mejilla. «Son para ti. Pronto será tu cumpleaños». Amelita miró las flores y los bombones y sintió náuseas. Estos regalos se compraron con dinero robado a ancianos indefensos. «Gracias», dijo en voz baja. «Creo que haremos una buena fiesta», continuó Rubencio. «Invitaremos a gente, pondremos la mesa. Ahora tenemos dinero para todo». Al día siguiente, sábado por la mañana, Amelita fue a ver a su padre. No podía seguir callada, no podía fingir que no sabía nada. Donicio recibió a su hija en el porche. Una mirada a su rostro le dijo que algo grave había ocurrido. «Entra en casa», dijo, sin hacer demasiadas preguntas. En el salón, Amelita contó a su padre todo lo que había visto el día anterior.
Hablaba en voz baja, tartamudeando, deteniéndose a veces para hacer frente a sus emociones. Donicio escuchaba en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Entonces, dijo cuando su hija hubo terminado, mis sospechas se confirmaron. Rubencio se ha puesto en contacto con los bandidos. Papá, ¿qué hago? Acude inmediatamente a la policía. Hay que detener a esa gente antes de que causen más problemas. Amelita negó con la cabeza. No puedo, ahora no. ¿Por qué no? Se acerca mi cumpleaños. Rubencio va a hacer una fiesta, invitará a gente. Si voy a la policía ahora, todo el mundo sabrá que le he delatado. Donicio frunció el ceño. Amelita, no es momento de pensar en fiestas. Se trata del crimen. Papá, dame 2 días. Quizá pueda hablar con él y convencerle de que abandone el caso. Después de todo, es mi marido. Hija, ¿lo has visto robando a la gente? ¿Crees que se le puede convencer con palabras? Amelita miró suplicante a su padre. Por favor, déjame intentarlo. Si no funciona, iremos a la policía. Donicio permaneció largo rato en silencio, reflexionando sobre la petición de su hija. Se dio cuenta de que ella no estaba dispuesta a romper del todo con su marido, aún esperaba un milagro. De acuerdo, dijo al fin, pero con una condición. Si en los próximos días Rubencio no abandona su negocio, iremos directamente al investigador. ¿Trato hecho? De acuerdo, asintió Amelita. Se dio cuenta de que su padre le seguía la corriente, aunque le pareciera mal, pero necesitaba tiempo para hacerse a la idea de que su matrimonio había terminado y su marido era un criminal. El cumpleaños de Amelita fue soleado y cálido. Se despertó temprano, pero su marido ya no estaba en la cama a su lado. Rubencio se había levantado temprano y estaba en la cocina preparando un desayuno de celebración. El olor a tocino frito y café recién hecho llenaba la casa, pero Amelita no sentía alegría. En los 2 días transcurridos desde la conversación con su padre, había intentado varias veces hablar con su marido sobre su nueva ocupación, pero la conversación se había estancado. Rubencio ignoraba sus preguntas, se enfadaba o cambiaba de tema. Estaba lleno de planes para el futuro, hablando de que pronto tendrían mucho dinero, que podrían ampliar la casa, comprar muebles nuevos, tal vez incluso un coche. «Feliz cumpleaños, guapa», dijo Rubencio, entrando en el dormitorio con una bandeja. «Desayuno en la cama para la cumpleañera». Amelita se sentó en la cama y aceptó la bandeja. En ella había huevos revueltos con bacon, bollos recién hechos, zumo de naranja y un pequeño ramo de flores silvestres. Normalmente se habría sentido conmovida por tanta atención, pero ahora le dolía cualquier muestra de preocupación por parte de su marido. «Gracias», dijo en voz baja. «Va a ser un gran día», continuó Rubencio sentándose en el borde de la cama. «He invitado a gente para esta noche a las 7. Jacinta, tu padre, doña Celestina y un par de vecinos más. He comprado buena carne para la barbacoa, cerveza y vino. Vamos a celebrarlo como es debido». Parecía realmente feliz, lo que hizo la situación aún más dolorosa para Amelita. ¿No se da cuenta de dónde se ha metido? ¿O se da cuenta, pero no lo ve mal? «Rubencio», comenzó con cautela, ¿no crees que últimamente gastamos demasiado dinero? ¿Por qué demasiado? Tenemos dinero, así que podemos permitírnoslo. Pero, ¿de dónde sale el dinero? ¿De verdad ganáis tanto con trabajos a tiempo parcial? Rubencio frunció el ceño. «Ya estamos otra vez. Amelita, hoy es tu cumpleaños. ¿Podemos dejar de hablar de dinero por un día?» Se levantó y se dirigió a la puerta. «Descansa un poco y yo iré a prepararme para la fiesta». Amelita se quedó sola con un desayuno que no pudo tomar. Se le revolvió el estómago de ansiedad y de presentimiento de problemas. Esta noche su padre cumpliría su promesa y llamaría a la policía. ¿Cómo acabaría todo? Por la mañana, los vecinos empezaron a llegar a la casa con felicitaciones. Doña María trajo una tarta casera, la joven vecina Rosa un ramo de rosas de su jardín. Todos eran amables y sinceros,
pero Amelita apenas podía mantener una conversación. Sonreía y daba las gracias, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Rubencio, mientras tanto, se afanaba en los preparativos de la fiesta. Fue al mercado y trajo una enorme bolsa de comestibles, carnes caras, verduras frescas, frutas exóticas que no solían comprar para ellos. Luego fue a por alcohol y volvió con varias botellas de buen vino, cerveza y whisky caro. «Estás loca», dijo Amelita mirando las compras. «¿Cuánto ha costado todo esto?» «No es asunto tuyo», le quitó importancia a su marido. «Tengo dinero, quiero darle a mi mujer unas vacaciones en condiciones». Estaba animado, tarareaba una canción y bailaba por la cocina. Amelita nunca le había visto tan animado y alegre. Si no supiera la verdad sobre sus ingresos, se sentiría feliz. Por la tarde llegó Jacinta con una gran caja de bombones y una hermosa bufanda. «Feliz cumpleaños, amiga», abrazó a Amelita. «¿Cómo te encuentras? ¿Estás lista para la fiesta?» Amelita llevó a su amiga al dormitorio y, en voz baja, le contó lo que sucedería por la noche. Jacinta la escuchó en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. «La decisión correcta», dijo al fin. «Es una pena que se estropee la fiesta, pero no hay otro remedio». «Tengo mucho miedo, Jacinta. ¿Qué pasará después?» «Habrá una nueva vida, sin mentiras, sin miedo, sin un marido criminal. Eso es bueno, ¿no?» Una amiga abrazó a Amelita. «Aguanta, todo saldrá bien». Al anochecer, la casa se había transformado. Rubencio había colgado luces de colores en el salón, había puesto una mesa grande y había colocado flores. En el centro de la mesa había una tarta preciosa que había comprado en la mejor pastelería de la ciudad. Todo tenía un aspecto festivo y hermoso. Los invitados empezaron a llegar a las 7 en punto. Los primeros en llegar fueron doña Celestina y su marido don Pedro. Trajeron un precioso mantel hecho a mano. A continuación llegó Jacinta, luego 2 vecinos más, una joven pareja, Miguel y Rosa. Donicio llegó el último, apoyado en su bastón y llevando un pequeño paquete. Amelita sabía que contenía los pendientes antiguos de su difunta madre, que su padre había guardado para ocasiones especiales. «Feliz cumpleaños, hija», dijo, besando a Amelita. «Te deseo felicidad y una vida tranquila». Había un significado especial en su voz que solo Amelita comprendía. La fiesta empezó bien. Los invitados comieron, bebieron y charlaron. Rubencio era el alma de la compañía. Contaba chistes, servía a todo el mundo, se aseguraba de que no quedaran platos ni vasos vacíos. Estaba claro que disfrutaba siendo un anfitrión generoso. Amelita intentaba ser una anfitriona amable, pero por dentro estaba tensa. No dejaba de mirar el reloj, esperando que su padre cumpliera su promesa. A las 8:30, Rubencio propuso un brindis por la cumpleañera. «Por mi bella esposa», levantó su copa de vino, «por la mujer que me hace feliz cada día». Los invitados aceptaron el brindis y bebieron. Amelita apenas saboreó el vino, sentía la garganta como contraída. Después del brindis, Rubencio empezó a beber cada vez más deprisa. Amelita notó que estaba nervioso, aunque él intentaba no demostrarlo. Varias veces se acercó a la ventana, mirando a la calle, como si esperara a alguien o, por el contrario, temiera ver a alguien. A las 8 de la tarde, el marido ya estaba visiblemente intoxicado. Hablaba en voz más alta y gesticulaba con mayor desenfreno. Empezó a hablar de sus planes para el futuro, de cómo él y Amelita vivirían ricos y felices. «Pronto tendremos mucho dinero», dijo agitando el vaso. «Mucho dinero. Compraremos una casa nueva, un coche, iremos de vacaciones al mar». Donicio escuchaba atentamente a su yerno, mirando de vez en cuando el reloj. Amelita vio que su padre se ponía tenso, preparándose para lo que iba a ocurrir. «¿Cómo vas a tener tanto dinero?», preguntó inocentemente doña Celestina. «Rubencio, ¿te ha tocado la lotería?» «Mejor que la lotería», rió Rubencio.
Ahora tengo un trabajo muy lucrativo, un trabajo muy lucrativo. Guiñó un ojo a los invitados como si compartiera un secreto. ¿Sabéis lo que os voy a decir? El trabajo honrado es para tontos. La gente inteligente encuentra otras formas de ganar dinero. Amelita se quedó fría. ¿Tan borracho está su marido que está dispuesto a confesar sus crímenes en público? Rubencio, cállate, dijo ella en voz baja. ¿Que me calle qué? Le espetó él. Hoy también es tu día, el día en que puedo decir la verdad. El humor de Rubencio empezó a cambiar. La alegría fue sustituida por la irritación y luego por la ira. Se sirvió más vino, aunque Amelita intentó impedírselo. No me digas lo que tengo que hacer, dijo bruscamente. Estoy harto de tus instrucciones. Los invitados miraron a su alrededor, percibiendo el cambio de ambiente. Donicio puso la mano en el mango de su bastón, preparándose para levantarse. ¿Sabéis qué es lo que más me cabrea? Continuó Rubencio dirigiéndose a los invitados. La ingratitud. Yo trabajo, gano dinero, compro regalos, organizo las vacaciones. ¿Y qué recibo a cambio? Sospechas, preguntas, resentimiento. Se volvió hacia Amelita. ¿Crees que no veo cómo me miras? ¿Crees que soy tonta? ¿Crees que no me doy cuenta de que no confías en mí? Rubencio, cálmate, intentó detenerlo Jacinta. Aquí hay invitados. Ocúpate de tus asuntos, gritó al amigo de Amelita. Ya estoy harto de estas mujeres con sus consejos. El ambiente en la habitación se volvió muy pesado. Los vecinos Miguel y Rosa empezaron a recoger, evidentemente con ganas de marcharse. Doña Celestina también se levantó de su silla. «Será mejor que... Sentaos», gritó Rubencio. «Nadie se va. Todavía no he terminado». Se volvió de nuevo hacia su mujer. «¿Quieres saber la verdad, Amelita? ¿Quieres saber de dónde salió el dinero? No lo ocultaré más». Amelita se puso pálida. Donicio agarró el bastón con más fuerza, preparándose para levantarse y detener a su yerno. «Este dinero me lo gano con mis propias manos, arriesgo mi vida, y tú te sientas en casa y me juzgas». Rubencio tomó un sorbo de vino y continuó. «¿Crees que es fácil hacer lo que yo hago? ¿Crees que es bonito? Pero alguien tiene que mantener a la familia, alguien tiene que ser el hombre de la casa». «¿De qué estás hablando?», preguntó doña Celestina sin saber qué pasaba. «Que tu vecina se casó con un hombre de verdad, alguien que no tenga miedo de arriesgarse». Rubencio se levantó, balanceándose por la bebida. «¿Sabes una cosa? Estoy harto de todo esto. Estoy harto de estas sospechas, de estas miradas, de estas preguntas». Señaló con el dedo en dirección a Amelita. «Voy a pedir el divorcio. ¿Me oyes? Voy a divorciarme. Y me quedo con la casa. Es mi casa, yo la compré». Amelita se quedó inmóvil, incapaz de pronunciar una sola palabra. Los invitados contemplaban la escena con horror y desconcierto. «Rubencio, estás borracho», intentó intervenir don Pedro. «No digas cosas de las que te arrepentirás». «No me arrepentiré», gritó Rubencio. «Estoy harto de vivir con una mujer que no me aprecia, que piensa que soy un perdedor». Donicio se levantó lentamente de la silla, apoyándose en el bastón. Todas las miradas se volvieron hacia él. «Rubencio», dijo el viejo con calma, «siéntate». «¿Por qué estás de pie, viejo? ¿Tú también quieres enseñarme la vida?». Donicio golpeó el suelo de piedra con el bastón. El sonido era fuerte y agudo. «Quiero decirte una cosa». Había tal firmeza en su voz que Rubencio guardó silencio involuntariamente. «Sé lo que haces», continuó Donicio. «Sé de dónde sacas el dinero». Rubencio se puso pálido. «¿De qué me estás hablando? ¿De que robas a la gente en la carretera, junto con tus nuevos amigos?» Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Los invitados miraron a Donicio y a Rubencio sin saber qué pasaba. «Estás loco, viejo», murmuró Rubencio, pero le temblaba la voz. «Hace 3 días asaltaste a una pareja de ancianos en la carretera de entrada al pueblo. Anteayer, a una familia con niños. Ayer, a un grupo de transeúntes del barrio.
Con cada palabra que decía Donicio, el rostro de Rubencio se volvía más y más blanco. Es que no es verdad. Trabajo en una obra. Hace 15 días que no vas a la obra. Don Manuel cree que estás enfermo. Donicio dio un paso adelante, apoyándose en su bastón. También sé dónde escondes el botín, en un almacén abandonado de la zona industrial. Rubencio se retiró hacia la ventana, con los ojos recorriendo la habitación en busca de una salida. No puedes demostrar nada. Yo no, respondió Donicio con calma. La policía. Miró el reloj de pared. Son las 9:30. A las 6 en punto llamé a la policía y les conté todo lo que sé. Rubencio se quedó helado como fulminado por un rayo. ¿Qué has hecho? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, detenerte antes de que causaras más problemas. Los invitados se quedaron petrificados, incapaces de creer lo que estaba ocurriendo. Amelita se cubrió la cara con las manos. «Tú me has traicionado», susurró Rubencio. «Vieja, traicionaste a tu yerno. Protegí a mi hija de su marido criminal». Rubencio corrió hacia la puerta, pero Donicio le cerró el paso. «No hace falta que corras, ya vienen de camino». Y efectivamente, en ese momento se oyó en la calle el ruido de los coches que se acercaban. A través de la ventana se hicieron visibles las intermitentes luces azules de los coches patrulla. «¡No!», gritó Rubencio. «No me voy a rendir». Corrió hacia la ventana e intentó abrirla. El marco se atascó y empezó a golpear el cristal con el puño. «¡Rubencio, para!», gritó Amelita. Pero su marido ya había roto el cristal y trepado por la ventana. Los fragmentos le cortaron las manos y la sangre corrió por el cristal. La policía le esperaba en el patio. En cuanto Rubencio tocó el suelo, 2 agentes le agarraron por los brazos. «¡Soltadme! Yo no he hecho nada», gritó, intentando soltarse, pero la resistencia fue inútil. Los policías lo esposaron y lo condujeron al coche. El investigador, un hombre mayor vestido de paisano, entró en la casa. «Buenas tardes, soy el teniente mayor Carvalho. ¿Quién de ustedes es Donicio Ramírez?» «Soy yo», respondió el padre de Amelita. «Gracias por llamar. Llevamos mucho tiempo buscando a esta banda. Su información nos ha sido muy útil». El investigador miró a los confusos invitados. «Disculpe las molestias, pero necesitaremos hablar con algunos de ustedes como testigos». Amelita se levantó y se acercó a la ventana. En el patio, los policías metían a Rubencio en el coche. Ya no se resistía, sentado con la cabeza gacha. La sangre de sus manos rotas goteaba sobre su camisa. «Amelita», dijo Donicio en voz baja mientras se acercaba a su hija. «Ya ha pasado todo». Ella se volvió hacia su padre. No había lágrimas, solo cansancio y un extraño alivio. «¿Qué va a pasar ahora? Ahora puedes empezar a vivir en paz, sin mentiras, sin miedo, sin tensión constante». Los coches de policía se alejaron, llevándose a Rubencio. Los invitados se dispersaron lentamente. La fiesta de cumpleaños no terminó como estaba previsto. Jacinta era la última que quedaba en la casa. «¿Cómo te encuentras?», preguntó a su amiga. «No lo sé», respondió Amelita con sinceridad. «Hay un vacío en mi interior. Ya se me pasará. Ya verás, al cabo de un tiempo te darás cuenta de que la vida es mucho mejor». Cuando todos se fueron, Amelita y Donicio se quedaron solos. El padre ayudó a su hija a recoger la mesa y fregar los platos. Trabajaban en silencio, cada uno pensando en lo suyo. «Papá», dijo por fin Amelita. «Gracias». «¿Por qué?» «Por no dejarme cometer un error. Si hubiera intentado disuadirle». «No pienses en eso. Todo sucedió como tenía que suceder». Donicio abrazó a su hija. «Ahora eres libre, Amelita. Puedes construir una nueva vida, la que tú quieras». Amelita se aferró a su padre y por fin lloró. No de pena, sino de alivio. La pesadilla había terminado. Quedaba lo desconocido, pero ya no daba miedo. Había libertad por delante.